Reflexionamos, mis hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Esta lectura, que es el llamado de Mateo, el apóstol Mateo, es muy significativo, primero hay que ver ese proceso del discipulado. Ustedes saben que Jesús no era como los maestros de su época. A los maestros de esa época, los discípulos elegían al maestro, y en el caso de Jesús era al contrario. Jesús elegía a sus apóstoles, a sus discípulos, era él que lo hacía, y él decide llamar a Mateo. Mateo en su momento era un publicano, un cobrador de impuestos, alguien en la sociedad judía visto como algo pecador, algo pecaminoso. Ese estatus de publicano. Y entonces vemos como Jesús llama a pecadores a estar con él. Y eso no solamente queda ahí en un llamado y sígueme, sino que Jesús tiene la delicadeza de ir a la casa de Mateo, aquel que es pecador público, pecador público ante todo. Y lo más curioso es que él, estando en la casa de Mateo, antes que eso, aplaudir el valor de la entrega que tuvo Mateo de inmediatamente dejar todo y seguir a Jesús. Hay pocas personas en eso, dejarlo todo inmediatamente y seguir en pos de Cristo. Casos así son pocos, especiales en el mundo. Algunos son santos ya, los que han sido de esa manera, que Dios le ha llamado e inmediatamente abandonan todo y siguen a Cristo. Un gran ejemplo tenemos San Francisco de Asís. Una vez que sintió el llamado de Dios, lo dejó todo y siguió a Cristo. Pues así también hizo Mateo. Y cuando él estaba en la casa, esto es lo impresionante, él estando en la casa, ahí en la casa había muchos publicanos y pecadores, y los fariseos estaban también ahí. Ojo, que después dicen no, que los fariseos estaban ahí también en ese banquete que había convidado Mateo. Y entonces le preguntó que cómo él, su maestro, come con publicanos y pecadores. Cómo él hace eso, se mezcla con gente impura. Y Jesús lo oye. El tema es que Jesús estaba sentado a la mesa con ellos. Esos fariseos no estaban sentados a la mesa, estaban aparte. Y ellos lo que hacían era criticar la acción. Hoy en día hay mucha gente que critica a los que no están en la iglesia. Juzgan a los que no están en la iglesia. Hablan mal de aquellos que no están en la iglesia. Y en vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de señalar, mejor no deberías ir
y hablarles de Cristo y motivarlos en vez de criticarlos y juzgarlos. No en plan de proselitismo, en plan de compartir lo que ha significado para ti conocer a Cristo. Y quizás así harías más bien que juzgarlos y criticarlos, como hicieron los fariseos. Dentro de la iglesia hay una práctica que hay que cambiar. Que es lo que nuestro Papa Francisco quiere que cambie. El que nos hemos acomodado, o sea, estamos en nuestra iglesia acomodada. Es decir, la gente tiene que venir a la iglesia, vengan a la iglesia, lleguen a la iglesia. Y no hay una iglesia que está en salida, en ir a buscar a la gente, en ir a predicar, en ir a llevar el evangelio a los demás. No, me quedo tranquilo en mi comodidad, perteneciendo a mi iglesia, perteneciendo a mi grupo, y que los demás vengan donde mí, y no voy donde ellos. Y eso no era lo que hacía Jesús. Jesús iba, porque Jesús buscaba lo que estaba perdido. Esa es una práctica que tenemos que volver a retomar. El ir donde los pecadores, ir donde las prostitutas, ir donde los delincuentes, ir donde ellos y hablarles de lo que ha pasado en nosotros. Como esa pecadora que había tenido muchos maridos, y ella agarra y exalta cuando Jesús le dice: tú has tenido otros maridos, y ella se encuentra con este profeta que le habla de su vida, y va y exclama: miren, hay alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. Pues así mismo, eso es lo que a la gente le toca, les transforma, escucharte a ti, que has tenido un encuentro con el Señor y que el Señor te ha tocado, te ha hablado, te ha cambiado la vida, y tú quieres que eso mismo pase en la vida de esa persona. Si hacemos eso, mucha gente volverá a los pies de Jesús, y los que no lo han conocido van a querer conocerle. Hay que cambiar ese chip de que tiene mucha gente que lo que hace es abordar a la gente y decirle: tú eres un pecador, tú eres un corrupto, tú te vas para el infierno. No, la gente lo que necesita saber es eso mismo que te pasó a ti, que te hizo ir a la iglesia. A ti la iglesia no te hizo que te entraran a latigazos. Fue un encuentro con el Señor. El Señor, al encontrarte con Él, te enamoró. Eso es lo que tú tienes que decirle a las personas. Cómo es la alegría, la plenitud que causa tener a Cristo en el corazón. Y entonces Jesús nos dice, a lo que no lo estamos haciendo, a lo que pensamos que somos tan importantes que no podemos ir a buscar a nadie, sino que tienen que venir a nosotros. Él nos dice: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Siéntete siempre, hermano, un pecador y necesitado de la misericordia de Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga.